Hoy es 5 de junio. Junio de 2023, en física biológica de la licenciatura en biología experimental. La semana pasada terminamos aparentemente de hablar de lo que serían los fenómenos periódicos. Vimos diferentes tipos de fenómenos periódicos que son en general cosas que se repiten. Vimos que esas propiedades de repetitividad las presenta la materia cuando interactúa, cuando colisiona, por ejemplo, simplemente cuando se toca, provoca, y lo podemos explicar hasta desde el punto de vista de la física, de la mecánica, de la transmisión del movimiento, de la conservación del movimiento. Y eso nos explicaría, por ejemplo, las ondas longitudinales, las cuales son características, por ejemplo, del sonido. Realmente cuando mis músculos intercostales y el diafragma empujan los pulmones, el aire sale impulsado por mis vías aéreas superiores, y este aire que sale empujado mecánicamente por el diafragma principalmente, pasa a través de las cuerdas vocales, no bucales, porque no están en la boca, son vocales, están en la tráquea, y el aire proveniente de los pulmones, de los bronquiolos, principalmente de los alveolos, pasa, perturba las cuerdas y estas empiezan a oscilar, como si fueran péndulos, como cuerdas. Y en esta oscilación vuelven a empujar el aire, lo modifican, y en esa modificación produce un efecto que se llama sonido. El sonido es consecuencia de la interacción del aire con las cuerdas vocales, que hace que empiecen a oscilar con propiedades características del material que forma las cuerdas vocales y la forma que tienen en cuanto a longitud, diámetro, etcétera, esas cuerdas vocales. Serían similares a las cuerdas de un instrumento musical de cuerdas, una guitarra, un violín, un piano. ¿Cuál es la diferencia entre las diferentes cuerdas, de las 6 cuerdas de una guitarra, por ejemplo? Todas tienen la misma longitud, a diferencia de las cuerdas de un arpa. En un arpa las cuerdas tienen diferente longitud, en una guitarra todas tienen la misma longitud. Entonces, ¿por qué se oyen diferente cada una de las 6 cuerdas cuando las perturbamos incluso igual? ¿La tensión? Fíjate, pues nunca se me ocurrió medir el estiramiento o tensión de las cuerdas, pero creo que todas se piensan prácticamente igual. ¿En qué son diferentes? En el diámetro o grosor. Eso hace que interactúen. Tienen diferente cantidad de materia. Las más gruesas tienen más materia, las más delgadas tienen más materia. Entonces, quizá la forma en la que oscilan o vibran dependa de la cantidad de materia. Quizás sea más fácil que oscile o se mueva la que tiene más materia, la más delgada, que la más gruesa. Y cuando empiezan a oscilarse, pues moverán de manera diferente al aire, en cuanto a que le transmiten su movimiento al aire. Cada cuerda le transmite al aire un movimiento, su propio movimiento, el movimiento de la cuerda. Y por eso el aire que se mueve por cada cuerda se oye diferente, porque proviene de cuerdas diferentes. Algo que observamos en la naturaleza es que siempre que nos fijamos, primero, ya habíamos dicho que la naturaleza existe en el espacio. En el espacio, que lo medimos, para poder conocerlo, lo medimos, lo podemos cuantificar. Esa cuantidad o cantidad cuantificada es la longitud, L. ¿Sí? La medimos con las unidades internacionales,
preferentemente. En el espacio está lo que existe, que es materia. La podemos cuantificar mediante la cantidad de materia, que es la masa. La masa es la cantidad de materia. Estrictamente tendría que usar, si soy muy estricto, la M cursiva, ¿sí? Porque son cantidades. La materia puede cambiar su posición en el espacio y ese cambio de posición de la materia en el espacio la medimos mediante la longitud, pero no se llama longitud. ¿Cómo se llama? Cuando la medimos el cambio de posición. Distancia. Cursiva. D. La distancia. La relación distancia-tiempo, que es otra cantidad, el tiempo, que es el intervalo entre eventos, por ejemplo, entre el ir y regresar de un péndulo que oscila. La relación distancia entre tiempo nos da otra cantidad que dijimos que es la velocidad. Cuando lo que está cambiando de posición en este intervalo de tiempo entre el tiempo inicial y el tiempo final, que sería este intervalo, de hecho sería delta t, ¿y d qué es? D es la diferencia entre la posición final menos es la posición final, sea la posición inicial, la distancia es la diferencia entre la posición final y la posición inicial, medidas con la longitud. ¿Bien? Entonces, esta D es esto que sería igual a delta X. ¿Bien? Puedo poner cualquiera de las dos, delta X o D entre delta T es la velocidad. Ahora, si lo que está cambiando de posición es materia, pues eso podemos cuantificarlo. Por costumbre y por comodidad, voy a usar esta que es igual a esta, aunque no serán iguales. Para nosotros son iguales. Si yo relaciono como productos la materia que cambia su posición en un tiempo B, bueno, más bien, D entre dt, o sea, V, tengo otra cantidad, ¿cómo se llama? M por B. Ya de tanta verla, quizás deberían haberla recordado, MB. De esto depende que tengan luego al final una MB, no, una MB o una MA. No, la rapidez es L entre T, esto es rapidez. Si en lugar de L es T, entonces es velocidad. Ah, ya la encontraste, es cantidad de movimiento. P. Recuerden que a todas esas tenemos que ponerles la flechita D, que son cantidades que tienen dirección. Son vectores, no cantidades vectoriales. Bueno, ok. La cantidad de movimiento, de hecho, es cuando una masa 1 colisiona, que va a una velocidad 1, colisiona con otra materia, pues hay una transferencia que es proporcional a la masa de la segunda materia y la velocidad de la segunda materia. Esta es de hecho una ley de la física, que es la ley de la conservación del momento. Esto es igual que decir el momento 1 es igual al momento 2. ¿Sí? La cantidad de movimiento de una cosa en movimiento que colisiona con otra debe ser igual a la cantidad de movimiento que le pasa a la siguiente. Y si luego aquí hay una tercera, entonces se van pasando. Y es lo que nos lleva finalmente, decíamos, a las ondas longitudinales. Por ejemplo, podemos llegar hasta esta parte del curso porque hemos apuntado, si bien no nos acordábamos, pues para eso la apuntamos, para tener memoria extrasomática, no solamente la de las neuronas. Para poder llegar aquí necesitamos haber visto esto antes. Aunque poca gente lo usa conscientemente, todo el mundo lo vive. Cada que habla,
cada que mueve algo, estamos usando la cantidad de movimiento. O sea, es de todos los días, aunque no lo sepamos, aunque no seamos conscientes. O aunque lo sepamos y lo hagamos inconscientemente. Yo no voy por la vida, voy produciendo cambio en la cantidad de movimiento, cambio en la cantidad de movimiento, no. Simplemente soy consciente de ello, pero no tengo por qué ganarlo. Voy a terminar en la casa de la risa si me ven así. Bien, bueno, entonces. Por eso venimos para poder entender las cosas y poder usarlas bien. Hay otra cantidad que se produce cuando relacionan. Bueno, la velocidad que se produce cuando algo cambia de posición en el tiempo puede darle dos resultados numéricos diferentes conforme cambia el tiempo. Puede suceder que la velocidad no cambie, sea un número constante para una masa m, o podría suceder que la velocidad no sea constante y entonces puedo obtener el cociente velocidad entre, bueno, se haya hecho cambio de velocidad porque está cambiando, no es constante, entre el cambio del tiempo y esto es otra cantidad. Ese cociente, ¿cuál es? B entre t o delta b entre delta t, lo mismo. La aceleración, que es otra cantidad vectorial porque viene de una vectorial. Que la aceleración es el cambio en el movimiento. Esto es cantidad de movimiento. Esto es cambio en el movimiento, que puede ser por cambio en la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento debería conservarse, pero no siempre sucede, al menos en el mismo objeto. ¿Bien? Si lo que se mueve es una masa y cambia su velocidad, entonces tenemos este producto. ¿Qué será este producto? Entonces, otra cantidad, ¿cómo se llama? M por A. Calor, cantidad de energía. No, M por A. Fuerza. Fuerza. Ok, la fuerza. Quien llegó a esto, por cierto, no en esta forma, no en esta expresión, sino en otra forma. En latín lo escribió. Quien llegó a esta conclusión fue el famoso Albert Einstein. Él lo modificó, Isaac Newton. Sir Isaac llegó a esto porque a él lo que realmente le interesaba era entender el cambio de velocidad, las causas del cambio en la velocidad, esta B, que no era constante en el caso de los astros que se mueven a lo largo de los días, semanas y años, que ya sabían Newton que giran alrededor del Sol y a la par que la Tierra, los planetas. Queriendo entender el movimiento de los planetas fue que Newton llegó a determinar que esa velocidad diferente en los planetas que orbitan alrededor del Sol se debe a que él lo interpretó. Bueno, primero, si cambiaba la velocidad, si los planetas se aceleran, si cambia la velocidad es porque se están acelerando y quizá desacelerando. Aumenta su velocidad, aceleración, disminuye su velocidad, desaceleración, aumenta su velocidad cuando se acercan al Sol y cuando se alejan del Sol disminuye su velocidad. Digamos que al acercarse al Sol se aceleran y al alejarse del Sol se desaceleran. Él llegó a interpretarlo en esta misma obra en la que explicó esto, los principios matemáticos de la filosofía natural, de 1687, fue el año en que lo publicó. También dijo que los planetas se mueven a velocidades diferentes debido a que el Sol, la masa del Sol, interactúa con la masa del planeta, vamos a poner aquí S del Sol, P del planeta, y cuando están más cerca se perturban más rápidamente, se perturban más y entonces el planeta gira más rápido, se acelera, ¿sí? O sea, depende del radio orbital multiplicado al cuadrado, no, elevado al cuadrado, ¿sí? Depende de la distancia orbital, el radio. Radio sería si fueran órbitas circulares,
pero son círculos aplastados, círculos formados, elipses. Son circuloides, semejantes a círculos. Entonces Newton llegó a esta conclusión, que la fuerza con la cual los planetas caen hacia el Sol, sí, caen hacia el Sol, como el plumón cae hacia Tierra. Y el fenómeno es el mismo, podría ser la Tierra y el plumón. S de Tierra y P de plumón. La masa de la Tierra y el plumón se atraen, pero al ser mucho más grande la masa de la Tierra, el que cambia su posición es el plumón. El Sol es mucho más masivo que los planetas, entonces el que cae hacia el Sol es el planeta. Caer, gravitar, en tiempos de Newton era caer. En tiempos de Galileo era caer. Incluso mi abuelito también así lo decía. Y no era en tiempos de Galileo ni de Newton. Salud. Gravitar ya casi nadie entiende o interpreta cuando alguien es que está gravitando. Ah, está girando alrededor del Sol. No, está cayendo. Lo ven a uno raro, ¿no? Fue por eso que a esto se le llama la fuerza de gravitación. F sub índice G. Este tiene también, como toda fuerza, es vectorial. Bien. Por cierto, ahí donde está el vector. Es vectorial cuando hay una cantidad vectorial. La distancia hace que la velocidad sea vectorial, o sea, el cambio de posición. Si no, sería rapidez, que es escalar, no tiene dirección. La cantidad de movimiento es vectorial, ¿por qué? Porque es producto de la velocidad, no por la masa, sino por la velocidad. La aceleración es vectorial por la velocidad, no por el cambio en el tiempo. La fuerza es vectorial por la aceleración, no por la masa. De hecho, puede haber fuerzas positivas cuando la aceleración aumenta, cuando la velocidad aumenta, cuando hay aceleración, y fuerzas negativas, no por mala onda, no mala onda, tendríamos que estar hablando de onda, no por mala leche, no, la mala leche es cuando seas jocoque. Si ya está mala leche, ya no es leche, ahora es jocoque. Hay un refrán que dice que cuando a la gente le va mal, o sea, el que con leche se quema hasta jocoque le sopla. Bueno, ok. Entonces, hay fuerzas negativas, pero porque la aceleración, en la aceleración la velocidad no va aumentando, sino que va disminuyendo, entonces una desaceleración. Siempre que algo desacelera o disminuye su velocidad, la fuerza correspondiente es negativa. A eso se debe que haya fuerzas positivas y negativas. No a las buenas vibras y a las malas vibras. Esas serían fenómenos ondulatorios. Entonces, esta es la que yo llamo la cuarta ley de Newton. Esta sería la segunda, esta sería la cuarta, que es la ley de gravitación universal. Porque esto nos explica cómo todo gravita alrededor de todo dependiendo de la cantidad de materia que conforma a la materia que está interactuando y se atrae entre sí. La fuerza gravitacional siempre es fuerza atractiva, es una fuerza de atracción. Las masas se atraen. Por cierto, Newton nunca nos dijo por qué. Nada más digo, si las masas son grandes o una es grande aunque la otra sea pequeña, la fuerza es grande y entonces se atraen. Si están cerca, se atraen más. Si están lejos, disminuye la atracción. Bueno, ok. Y todo esto porque se supone que el tema de hoy es electricidad. ¿Qué tiene que ver esto con la electricidad? Bueno, cuando aparentemente nada, digo aparentemente. La semana pasada comencé con algo que no me salió. Inflar globos siempre me sale. Lo que no me salió fue cuando estuve frotando el globo. Ahora lo voy a hacer en sudadera blanca, que es de algodón. Podría hacerlo en mi pantalón de semilla, que también es algodón. Podría hacerlo en mi
bufanda, que es de lana. El algodón es una fibra natural, vegetal. La lana es una fibra natural, animal. Estoy hablando de la fibra. Y cuando se frota el látex que es de origen vegetal, debería... Ahora sí quedó. No ha llovido, ¿verdad? La semana pasada sí estuvo lloviendo. Bueno, pero llovió, el fin de semana no llovió. O sea, ya al menos son 3 días que no ha llovido. El ambiente está muy seco. Quizá, sin embargo, hay moscos. Quizá pudo haber influido la presencia del agua, el vapor de agua en la atmósfera la semana pasada. ¿Qué sucedió? Froté el globo y ¿qué sucedió? Fíjense, voy a intentar, van a decir, pero siempre sucede lo mismo, siempre sucede eso. Veamos si es cierto. Aquí tengo otro globo parecido, el rojo. Siempre me sale el aire. La boquilla está un poco chueca. Así suavecito, si no me vas a perturbar el globo. Más o menos mi tamaño, un poco más. Para que tenga la misma cantidad de materia, látex y aire. Látex es sólido, es un sólido deformable, por eso puede almacenarse el aire, que es gaseoso, que también es deformable. Este no lo voy a frotar. ¿Qué sucede cuando lo pongo aquí? Algo le sucede al látex cuando lo froto, que entonces se comporta como la fuerza de la gravedad. Es más, el globo que está aquí, que está en el suelo, que lo puse en la pared, pero gravitó, fue por la interacción de la masa de la Tierra con la masa del globo. Y además está relativamente cerca del centro de masa de la Tierra. Está a 6.000 kilómetros, más o menos. ¿Cómo sé eso? Que la masa del globo está el centro de masa del globo está a 6.000 kilómetros del centro de masa de la Tierra. Bueno, ahorita ya está un poquito más arriba. 6.001 metros. ¿Por qué? Porque ya memoricé tanto hablar de ella la circunferencia de la Tierra. La circunferencia de la Tierra que midió Eratóstenes hace 2.300 años más o menos. No la midió en metros porque el metro lo inventaron los franceses y Francia ni siquiera existía cuando Eratóstenes vivió. Pero él lo midió en las unidades que usaban los griegos, se llamaban estadios. Y transformaron los estadios a metros actuales. La circunferencia de la Tierra medida por Eratóstenes dio una circunferencia de... La circunferencia terrestre es de aproximadamente, vamos a decir que es igual a 40.000 kilómetros. O sea, le pongo 3 ceros más y entonces son metros. ¿Cómo sé cuál es la distancia de aquí al centro de la Tierra? Que es donde está cerca del centro de la Tierra, hasta el centro de masa de la Tierra. Pues si esto es circunferencia de la Tierra, ¿cómo mido el radio de la Tierra? Sería 40.000 entre 2 pi, porque sea entre pi me daría el diámetro, pero el diámetro es 2 veces el radio. No, es un medio. A ver, vamos a ver. 40.000 entre pi, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 40.000 entre pi? Da como 12.000 y cacho, ¿no?
¿Cuánto da? Dápido. ¿Ves? 12.000 y cacho. 12.200. 12.700. 732 kilómetros. Porque estoy usando kilómetros, o sea, estos sean en realidad 40 millones de metros, pero estoy usando kilómetros por comodidad. Entonces, el diámetro terrestre sería 12.732.000 metros. Me quedo con los 12.732 kilómetros, pero el radio terrestre, que es el que necesito para medir la fuerza de atracción entre el globo y la Tierra, o entre la Tierra y el globo, pues esto lo tengo que dividir entre 2. Sería esta la circunferencia terrestre, ¿no? Sería el diámetro. Esto es el diámetro, no es kilómetro, no es diámetro. El diámetro terrestre es igual a esto, entonces el radio terrestre es igual a el diámetro terrestre entre 2. Y esto es igual a 6.000, ¿qué? 6.366 kilómetros, o 6.366.000 metros. Me quedo con los kilómetros porque te pongo menos ceros y gasto menos tiempo. Entonces, el globo está aproximadamente a 6.366 kilómetros del centro de la Tierra. Esta es R. Para calcular F subíndice G, bueno, me falta aquí una constante porque lo digo con proporcionalidad, pero sería la constante por la masa de la Tierra. Luego la consultan y la calculan, por favor. La masa de un globo con aire, luego hagan la prueba, háganlo en casa. ¿Sí? Lo multiplican, lo dividen por esto al cuadrado, lo multiplican por la constante gravitacional que determinó Lord Cavendish y obtienen la fuerza con la cual el globo es atraído por la Tierra. Bien. El globo que pongo acá arriba, a 6.000 kilómetros de la Tierra, es atraído con esa fuerza y ahí va, cambia su posición. La fuerza está perturbando la posición del globo, pero no el globo que protege. Este fenómeno también lo observaron los griegos, no en el látex, sino en otro producto de las plantas, que de hecho es como látex fósil. El látex es una resina, es un fluido de las plantas vasculares que se transforma con el tiempo y se solidifica, pero sigue siendo esa resina, solo que ya sólida. Los griegos lo observaron en el ámbar, es decir, en látex solidificado, látex fósil de hecho. El ámbar en griego se escribe así. Ahí está. Esta es la mi, es la tau, es la rho, la capa, no la de superhéroe, es otra. No, capas no, decía en la moda, ¿no? También la vi. Epsilon, lambda, eta. Eta y la otra letra también. La letra eta, es curioso, los griegos tenían dos es. La eta y la ota. No, la eta y la epsilon. Como tenían dos t's, aunque una t no sonaba exactamente como t, sonaba más bien como z, que eran la tau y la teta. La teta era más bien como la th gringa, como una t arrastrada o clavada, así, una cosa así, más o menos. Entonces, pero esto se lee electron.
Esta es la Omicron. Tenían dos símbolos para la O, la Omicron y la Omega. Está muy raro el griego, ¿eh? Ok, bueno, pues allá los griegos, acá nosotros. ¿Sí? Allá los griegos. Elas. Elas lo escribían así. Elas, ahí está. Elas, los griegos, helénicos. Electrón. Entonces, ellos observaban que al frotar ámbar con las telas que usaban, lino por ejemplo, algodón, el algodón se cultivaba en Europa, el lino también en el norte del Mediterráneo. Entonces ellos se vestían, no había poliéster, no había acrilán, no había spandex tampoco. ¿Sí? Entonces eran telas. El Mediterráneo es un lugar muy caluroso y hace más calor que aquí ahorita. ¿Sí? No importa si está uno en el oeste, en la costa española, en la costa mediterránea española, por ejemplo en Alicante. En Alicante dicen que es la puerta al infierno. Fácilmente en Alicante uno puede llegar en verano a 38 o 40 grados Celsius. Sí, mi hija fue a dar al hospital por golpe de calor y de insolación. Y en la costa opuesta, que es donde está Líbano, donde está Grecia, que está cerca del oriente del Mediterráneo, hace mucho calor, entonces la gente vestía con algodón y con lino delgado y usaban joyas, por ejemplo de ámbar, y notaban que cuando se frotaban las joyas de ámbar, la tela se le pegaba a la joya. La tela se le pegaba a la joya. Si yo tomo un pedazo de papel, ¿qué es el papel? ¿Qué es el papel? Por cierto, el papel, como lo que usamos actualmente, se lo inventaban los chinos. En el Mediterráneo usaban papiro, no solamente en Egipto. En todo el Mediterráneo usaban papiro. Aquí tengo papel higiénico, viene en doble capa. Voy a separarlos. Y ahora voy a frotar este globo que no estaba frotado. Y ahora sí, ¿qué pasó? Lo mismo, además también está así como temblando, porque nomás no soy yo. De la emoción. Lo mismo que le pasó al papel con el látex del globo, le pasó a la pared. Oye, chico, digo, hijo, con el látex del globo. Una fuerza de atracción. Esto lo observaban los griegos y le llamaban electrón. Actualmente le llamamos electricidad. De ahí viene, de ámbar griego. Es que si uno consigue ámbar, que es carísimo hoy en día, y lo frotas, puedes exactamente esto: producir una fuerza de atracción, y una fuerza de atracción más grande que la fuerza de gravedad. Tan grande que cuando no frota el globo, la gravedad le ganaba al pegamiento del globo a la pared, y el globo gravitaba. De hecho está gravitando todavía, porque no lo froté tanto como el globo aquel. Bien, parece que depende de qué tanto lo frote. Aún así se le pegó el papel. E incluso el papel que está sobre el pupitre, ese, si está sobre el pupitre porque lo atrae la gravedad, cae. Y sin embargo, si yo froto el globo, puedo ganarle a la gravedad al elevar el papel sin tocarlo. Spector Platón. ¿Cómo era Platón? Esa de Harry Potter. ¿Sí? Como si fuera magia. No es magia esto.
está perturbando, cambiando la posición del papel respecto a su distancia a la Tierra. Es una fuerza, porque perturba las cosas. El electrón, la electricidad, es entonces una fuerza, llamémosle F sub índice E. F sub índice E. Y ya vimos que si lo froto mucho, le gana a la gravedad. No está gravitando el globo. Si lo froto poco, ¡pum! O no lo froto. Es como si yo le pegara o le pusiera algo al globo cuando lo froto. Se lo estoy poniendo, le estoy agregando. Podemos decir que le estoy cargando algo más. A eso llamemos de carga. Entonces, la fuerza eléctrica debería tener dirección, al ser una fuerza. Las fuerzas, si todas son similares, deben tener las mismas propiedades. La fuerza eléctrica, entonces, depende de la cantidad de cargas que tengan la materia que se atrae. Es una fuerza de atracción. Es una fuerza de atracción. Y qué bueno que traje aquí dos globos, los globos sin fría, los globos soportados. Este sigue gravitando, porque habría que poner electricidad. Le quito el papel, froto los dos globos. Y además ya la semana pasada, en la sesión de la semana pasada, vimos, eso fue el miércoles, sí, el miércoles fue aquí, me acuerdo, que acerqué una copa a un globo, que había frotado al globo. Y la copa la copa de vidrio y el globo se atrajeron, igual que la pared y el globo, porque la pared en la superficie de los ladrillos tienen vidrio. Se dice que son ladrillos vitrificados, porque tienen vidrio. Entonces, ya explicamos la fuerza de atracción entre el vidrio y el látex. ¿Qué sucede cuando tengo yo dos globos iguales de látex? Los froto y los atraigo. Los acerco. Se caen gordos, no se juntan. No se juntan. Y eso que son iguales, tienden a separarse. Ahorita ya se ve algo chistoso, algo raro que te lo voy a poner. Ok. Entonces, a diferencia de la fuerza de gravedad, que siempre es atractiva, la fuerza eléctrica, ya vimos que, pues sí. La fuerza eléctrica es una fuerza que puede ser repulsiva. Se empujan, se repelen. Y será repulsiva se atraen, por ejemplo, vidrio y látex. Vidrio de la pared, vidrio de la copa y el látex. ¿Sí? De hecho, esto también lo observó, le digo, en los griegos lo observaron hace 2000 años, más de 2000 años, pero estas observaciones fueron vueltas a hacer, la repitieron más recientemente, hace menos años, hace pocos cientos de años, otras personas, ya no solamente en Europa y en el Mediterráneo, sino también en América. En América lo observó una persona que vivía en las 13 colonias, creo que en la colonia británica de Filadelfia, o más bien en la ciudad de Filadelfia, en la colonia británica de Pensilvania, la colonia era Pensilvania, la ciudad era Filadelfia, de nombre Benjamin Franklin. ¿Sí? Entonces, Benjamin Franklin al observar esto, dijo que había dos tipos de electricidad. Y sus colegas decían lo mismo, en Europa incluso. Aquella electricidad que se produce en el ámbar o en las
resinas, como el ámbar, como el látex, y aquella que se produce en el vidrio digo, y le llamaban electricidad resinosa y electricidad vítrea. Cuando eran diferentes, había fuerza de atracción. Cuando eran iguales, había fuerza de repulsión. Franklin dijo, a ver, mejor seamos más. Franklin sería lo que hoy llamamos un científico, nada más que vivió en el siglo XVIII, y la ciencia estaba en crecimiento después de las observaciones de Newton, por ejemplo. Estamos hablando ya del siglo XVIII, no del siglo XVII. Newton murió a principios del siglo XVII, a los 85 años de edad. El siglo XVIII nació en el siglo XVI, en 1643, y murió a los 85 años, pues ya en el siglo XVIII. En 1700 hagan la suma. Súmenle al 43, 85, ¿y cuánto da? Da la muerte de Newton en el siglo XVIII. En el siglo XVIII ya Franklin, que vivía en la colonia de Pensilvania, les propuso a sus colegas que en lugar de llamarle resinosa y vítrea, a la resinosa le llamaran negativa y a la vítrea positiva. Entonces, cuando se encontraban materiales con cargas resinosas o negativas y materiales con cargas positivas o vítreas, había una fuerza de atracción. En cambio, cuando había fuerzas, como decimos con el globo, serían negativas a los globos, resinosas, habría repulsión, igual cuando fueran positivas. Y vamos a ponerle positivo, positivo, negativo, negativo, hay repulsión. Y lo que observamos fue que, aún estando lejos, había suficiente fuerza para que le ganara la electricidad, la atracción de la electricidad, de la atracción eléctrica, a la gravitación. Vamos a ver. ¿Sí? No, ¿verdad? La distancia tiene que reducirse. Es inversamente proporcional a la distancia. Si está cerca, se produce la perturbación. Si está lejos, no. Entonces es inversamente proporcional a, llamémosle, la distancia R, inversamente proporcional a la distancia R. ¿Y qué creen? Pero no es lineal, es cuadrático, como en la fuerza de gravedad. Se comportan igual. Solo que en una se debe a las masas y otra se debe a esas cosas a las que llamamos cargas. Las cuales parece que se quedaban pegadas ahí está pegada. Pero en realidad ustedes a lo mejor han observado que Diego pega un globo o pegan un globo para una fiesta, ahí está, y al final de la fiesta el globo está como la gente, ya toda la gente se fue, ya la fiesta está triste y el globo se cae de tristeza. No, pareciera que, no, antes de, esa es la semana siguiente cuando ya está desinflado, o si no le amarraste bien el ombliguito. ¿Bien? Pero si está bien amarrado, el globo de repente empieza a caer, como si la fuerza disminuyera. ¿Por qué podría disminuir la fuerza de atracción? Porque alguna de las dos, la distancia no cambia, la distancia entre el globo y el vidrio, como la pared. Eso no está cambiando, R no está cambiando. Y sin embargo, la gravedad le empieza a ganar a la electricidad porque el globo empieza a gravitar, empieza a caer. ¿Por qué? No, la energía sería, recordemos, en mecánica y en física decimos que la energía es la capacidad de una fuerza de producir trabajo. Cuando una F cambia de posición a la materia, se produce trabajo y esto es energía. Fíjense. Cuando un objeto cae a Tierra o un planeta cae hacia el Sol o un cometa, hay fuerza gravitacional, hay trabajo gravitacional, hay energía gravitacional. Cuando un globo atrae el papel, entonces está viendo también un cambio de posición del papel.
está produciéndose entonces, la fuerza eléctrica está produciendo un trabajo eléctrico. Y por lo tanto, hay energía eléctrica. ¿Disminuye la energía eléctrica? Sí, pero porque alguna de estas dos debe estar yéndose a algún lado. A esto normalmente se le llama electricidad estática. Porque no se mueve, ahí está. No, pues sí se mueve. Finalmente tendríamos a la pared, tendríamos el globo y tendríamos la pared aquí. ¿Ok? Ahí está la atracción entre las cargas negativas y las cargas positivas. Y si esto no cambia, entonces estaríamos hablando de electricidad estática. Pero finalmente el globo cae, gravita, porque en realidad las cargas negativas se están moviendo hacia la pared de alguna manera. Las cargas se mueven. Finalmente estamos hablando de las cargas eléctricas, negativas o positivas, se mueven. A esto le llamamos electricidad. Electricidad no estática, no. Si se mueven las cargas, entonces tenemos que llamarlo diferente. Se mueven, hay un movimiento de una tras otra, tras otra, tras otra, se va moviendo, como si fuera un chorro. Y entonces le llamamos corriente. No porque no cueste, o sea, barata. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento de las cargas, que se mueven las negativas de donde están hacia las positivas, o también se pueden mover las positivas hacia las negativas. ¿Bien? Y de ahí vienen varios conceptos. El primero, esto es la ley general de la fuerza eléctrica, o la ley de Coulomb, la cual aquí la puse como una proporcionalidad, o es una igualdad que será igual cuando conozco la constante eléctrica, así como Cavendish conoció la constante gravitacional. Midiendo la fuerza de atracción de masas, fue como le hizo Cavendish. ¿Bien? ¿Cómo le hizo? Pues despejó, aquí le puso una K, y lo que hizo fue que K sería la constante, bueno, será G, porque será la constante gravitacional. G, la constante gravitacional que estaría aquí, ¿a qué sería igual? Sería a F igual a F, la fuerza eléctrica, dividida entre el producto de dos masas que se pudieran medir su cambio de posición, multiplicadas por la distancia que separa a estas masas. Masa 1, masa 2. Si fue como hizo el experimento Cavendish, exactamente no sé cómo lo hizo, yo no estuve ahí. Está en los libros, se lo podemos consultar. Y fue así como Cavendish calculó la constante gravitacional. Bueno, podemos usar masas cargadas, conociendo sus masas, podemos calcular la fuerza de atracción entre masas, las cargamos eléctricamente y de esa manera podemos obtener la constante eléctrica. Y la constante eléctrica nos transforma la proporcionalidad en la ley de Coulomb, o la de igualdad de las fuerzas eléctricas a el producto de las cargas divididas entre el cuadrado de la distancia que las separa. Bueno, la corriente eléctrica, pero la corriente eléctrica no puede, o las cargas eléctricas no se pueden mover por cualquier lugar. Ustedes ya vieron esto en el laboratorio. ¿Qué vieron? Les di unos globos, los inflaron, los frotaron, y luego ¿qué vieron? La atracción del agua hacia el globo. El agua, de alguna manera, no podemos saber si el agua misma o algo en el agua, porque el agua destilada que les dan en el laboratorio no está totalmente destilada. ¿Sí? Ese es el problema, que está contaminada con cosas. Algo dentro del agua, en el agua misma, hace que se manifieste esta fuerza de atracción. En el globo, dirían, pues entonces hay carga, si el globo es negativo, hay cargas positivas en el agua. Pero también usaba una varilla de vidrio. ¿Y qué pasó? También había atracción. Habría que cuantificar. Entonces, el problema es que no sabemos qué del agua, porque el vidrio sería positivo.
lo que puedo decir, bueno, es que hay cargas positivas y negativas en el agua. Quizá midiendo las cargas que hay en el vidrio y en el látex y viendo cómo cambia la distancia con cuál se mueve más el agua, con cuál se desvía de su gravitación, porque estaba cayendo en línea recta, ¿no? Y le acercaban el globo o la varilla de vidrio y ya no caía recto, caía en curva. Si cuantificamos, podemos medir la fuerza. ¿Sí? Es una forma de hacerlo. Pero la carga eléctrica cuesta trabajo que se mueva a través del aire. Las cargas eléctricas se mueven a través de conductores. Las corrientes eléctricas se mueven a través de conductores. Corrientes eléctricas en materia conductora eléctrica en conductores. Y encontramos dos tipos de materiales generalmente. Los que conducen bien son buenos conductores, no dado como móviles, no. Conductores eléctricos, o sea, un buen conductor es un conductor. Este es bueno. Y los malos conductores, los malos, son resistencias, se resisten al movimiento de la carga eléctrica. Resistencia. La corriente eléctrica, de hecho, tiene un valor que se puede medir a partir de acá. Se despeja esto y obtenemos la corriente eléctrica, que se representa con la letra I. La resistencia se representa con la letra R mayúscula. ¿Sí? Corriente, resistencia. ¿Y qué tanto se van a mover? Depende de la diferencia de cargas que haya entre estos. Y esa diferencia de cargas, puede haber más de un lado, puede haber más del otro, la diferencia de cargas es proporcional a la fuerza, a la fuerza potencial eléctrica, que es el voltaje. La relación entre voltaje, resistencia y corriente se da por la siguiente relación. El voltaje es proporcional, B mayúscula, no mentira, vamos a estar encima, a la resistencia multiplicada por la corriente, BRI. Ok, para terminar por el día de hoy, ya. Esa la podemos medir con medidores de, por ejemplo, esta B se llama voltaje, la fuerza debida al potencial eléctrico depende de la diferencia de concentraciones de cargas distintas. ¿Bien? Lo pongo acá, ¿sí? Por ejemplo. Y yo puedo ver cómo entre materiales diferentes hay movimiento de cargas. A ver, lo voy a poner acá. Ahí lo van a ver ustedes. No, movimiento de cargas entre materiales distintos. Aquí tengo materiales distintos. Tengo un pedazo de alambre de cobre y un clavo de hierro. Si pongo el alambre de cobre, necesito algo que me ayude a detenerlos. Traje estos. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla. Se llaman caimanes. Aunque la canción creo que no es de estos, es de los que mueren, de los reptiles, ok. Entonces, detengo uno con un caimán el cobre y detengo con otro caimán el hierro. Algo que voy a ver es que en el aire dice 0, ¿verdad? Ahí. ¿Alguien que se acerque? ¿Dice 0? Sí. Si los pongo en contacto, cambió, no sé, yo no veo. ¿Sí? Tienen que estar en contacto. El aire no es un buen conductor de corrientes eléctricas. El aire es una resistencia o mal conductor. Cuando es muy malo el conductor, pésimo conductor, cuando la resistencia es muy grande, se llama aislante.
o dieléctrico. El aire es un dieléctrico o un aislante. Bien. Podemos encontrar materiales que son mejores conductores, como esta manzanita que ya se están comiendo los gusanos, no, las bacterias. Me ganaron las bacterias. Se la comieron antes que yo. En la cual, vean ahí, ¿cuánto dice? ¿0? ¿Cuánto dice? Bueno, es ruido eléctrico eso. Ahí está. Bueno, se movió. Ahí lo ven. ¿Ya no lo ves? Ahí está. Pongo la manzana, le clavo el alambre de cobre y el clavo de hierro. ¿Y ahora? 570 y tantos. Negativo. Dice negativo. ¿Por qué negativo? Voy a cambiar de posición. El alambre negro está en el cobre, el alambre rojo está en el hierro. Ahora voy a poner el alambre rojo en el cobre, vamos a traer el cobre, y el alambre negro en el hierro. ¿Qué pasó? No cambió el valor absoluto del número, solamente el signo. La corriente eléctrica tiene dirección. Es una fuerza. Las fuerzas tienen direcciones. El voltaje es una fuerza, efectivamente. La corriente también tiene dirección. Las fuerzas eléctricas son, entonces, bien. ¿Qué sucede si en lugar de hierro, traigo aquí un pedacito de alambre de papel aluminio, voy a meter en el hoyo que hizo el clavo de hierro en la manzana? Y ahora, ¿cuánto se lee? El número es un poco diferente, ¿no? Porque depende de las propiedades de cada elemento químico. Unos tienen más cargas de unas, otras tienen más cargas de otras. La diferencia entre las diferentes formas de materia está en sus propiedades eléctricas. Vamos a quitar ahora el cobre y vamos a comparar el hierro con el aluminio. Y ahora volvió a cambiar. La diferencia de cargas entre el aluminio y el hierro es menor que la diferencia entre el cobre y el hierro y el cobre y el aluminio. ¡Wow! Bueno, y con eso terminamos por hoy. Nos vemos entonces el miércoles para seguir hablando de la electricidad y cosas más raras todavía. Terminó la magia por hoy. Se va Harry Potter. Se va el caimán, se va el caimán.